Gracias a Dios por esa familia misionero que venía acá para compartir algo de su ministerio, el mensaje del hermano Josué. Gracias a Dios por eso. Y debemos seguir orando por ellos porque tienen que viajar mucho hasta que termine su tiempo acá en los Estados Unidos visitando las otras iglesias, y debemos estar orando por ellos. Que ellos pueden volver a España, pasando su tiempo acá en los Estados Unidos sin problema, y que Dios ayude a ellos de levantar los fondos que son necesarios para su ministerio ahí en España. Sé que está muy complicado la economía ahí en España. En Europa es más caro para vivir allá que acá. Estamos pasando tiempo de inflación acá. Vemos que los precios están subiendo cada vez más acá, pero ahí en Europa y otros países es aún más difícil, es más complicado. Entonces vamos a estar orando por ellos. Quiero invitarles a buscar en sus Biblias Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés capítulo 5. Estamos acá en capítulo 5 ahora en nuestro estudio de este libro. Y como les dije varias veces, espero que estamos aprendiendo de este libro de Eclesiastés, de la sabiduría de Salomón. Y como vemos que él en este libro estaba escribiendo como él pasaba por tiempo en su vida, mirando a la vida de los seres humanos, mirando a su vida, mirando a nuestra existencia acá en este mundo, desde el punto de perspectiva de una persona sin Dios, sin tomando en cuenta Dios en su vida. Pero en todo eso, Él está dándonos en varios lugares algunos principios, algunos consejos muy sabios que pueden ayudarnos si nosotros tomamos tiempo para aprender. Y también para mí nos da de un perspectivo muy honesto, digamos, muy honesto de cómo ve las cosas, cómo pasa la vida los incrédulos, que viven toda su vida sin Cristo, sin Dios en su vida. Y qué triste es a veces de pensar cómo una persona puede pasar la vida sin Dios en su vida, sin darnos cuenta de que hay un Creador que nos ama tanto para enviar su Hijo unigénito, Cristo Jesús, para morir por nosotros y pagar el precio de nuestros pecados. Pero acá en Eclesiastés vamos a leer nada más que 7 versos en esta noche. Para ver algo acá, vamos a ponernos en pie, por favor, rápidamente, en respecto a la palabra de Dios. Vamos a leer nada más que 7 versos. Acá en capítulo 5, la Biblia dice, verso 1, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer de sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras de la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes de que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Porque harías que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias otra vez por este tiempo. Gracias a ti por tu palabra, Señor. Ayúdanos de aprender de ella y que podamos ser mejores siervos de ti, que podemos ser más obedientes a ti, Señor, que podemos
tener más reverencia para ti en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesucristo estamos orando. Amén. Bueno, acá vemos Salomón hablando de los que van a la casa de Dios. Pueden tomar sus asientos, perdón. Pueden tomar sus asientos. Acá dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Bueno, yo puse el título, la vanidad de no temer a Dios. La vanidad de no temer a Dios. Y sabemos que cuando vemos a la casa de Dios, acá está diciendo Salomón, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Y dice, entonces está diciendo más o menos que ten cuidado cuando va a la iglesia para nosotros. No tenemos el templo como ellos tenían en aquellos días, ahora tenemos nuestros propios edificios, una iglesia propia y una iglesia independiente, una iglesia autónoma. Pero debemos tener cuidado cuando venimos a la iglesia. No estoy diciendo que no podemos reírnos, como el hermano de esta mañana estaba diciendo que es lindo reírnos cuando estamos juntos, ¿no? Es lindo eso. Y debemos tener tiempos de gozo en la iglesia. Debemos tener gozo cuando estamos juntos como hermanos y hermanas en Cristo. Y debemos disfrutar nuestro tiempo juntos. No es que la palabra de Dios está enseñando que todo el tiempo, todas las veces que estamos juntos, que debe ser algo muy solemne. No está enseñando eso, pero sí está enseñando que cuando estamos juntos, cuando estamos en la casa de Dios, debemos tener una actitud de reverencia hacia Dios, aun cuando estamos riéndonos, aun cuando estamos gozándonos, aun cuando estamos disfrutando nuestro tiempo. Debemos tener ahí en nuestra mente, en nuestro corazón, una actitud de reverencia hacia nuestro Señor, hacia nuestro Dios. Dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Los cristianos no deben entrar a la iglesia con cualquier actitud. Entonces, ¿cómo es nuestra actitud cuando venimos a la casa de Dios, cuando venimos a la iglesia? ¿Qué es nuestro motivo cuando venimos a la iglesia? ¿Qué es nuestro motivo? Si es para que alguien puede decir, qué buen tipo sos. Eso es una mala actitud, ¿no? Venimos acá para adorar y honrar a nuestro Señor y alabarle y también de aprender más de Él por medio de su palabra. Vamos a 1 de Timoteo 3, capítulo 3 de 1 de Timoteo. 1 de Timoteo capítulo 3 y verso 14. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y acá vemos, Pablo estaba escribiendo esta carta, un propósito de esta carta fue para enseñar a Timoteo. Él fue un hombre llamado por Dios, no solamente para enseñarle, pero para hacerle recordar cómo debe conducirle en la casa de Dios como ejemplo a los demás. Entonces eso nos enseña que no podemos venir a la casa, no debemos venir a la casa de Dios con cualquier actitud, con cualquier conducta, menos la conducta de los incrédulos ahí en el mundo. No estoy diciendo que los incrédulos no son bienvenidos acá, son bienvenidos porque queremos que ellos escuchen la palabra de Dios y que ellos acepten a Cristo como su Señor y Salvador. Y ellos no saben, porque son incrédulos. Si uno no tiene conocimiento de la palabra de Dios, ¿cómo van a tener una conducta como un cristiano? Y no debemos pensar o exigir que ellos tienen una conducta como un cristiano cuando no sean cristianos. Pero nosotros sí.
Nosotros sí que tenemos la palabra de Dios, nosotros que sí estamos aprendiendo y tenemos un conocimiento de la palabra de Dios, no debemos entrar acá con cualquier conducta que sentemos a hacer acá en la casa de Dios. Pero está diciendo Pablo a Timoteo como ejemplo a los demás para que otros puedan aprender cómo deben conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y por ahí está un buen principio para nosotros, sabiendo que acá es el lugar donde debemos predicar y enseñar y aprender la palabra de Dios, la verdad de Dios. Y si estamos acá con cualquier conducta, con cualquier actitud malo, no vamos a poder aprender bien de la palabra de Dios y vamos a afectar a otros por el mal. Y volviendo a Eclesiastés, Salomón dijo esto: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Entonces debemos averiguar cómo es nuestra conducta, cómo es nuestra actitud cuando llegamos a la casa de Dios. Y más allá, él dice, y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Acercarse, necesitamos venir preparados para escuchar y oír de Dios cuando venimos a la iglesia. Otra vez, no es para impresionar a otros con nuestra sabiduría, con nuestro conocimiento de la palabra de Dios. No es para que otros puedan decir, hey, qué buen tipo es él. Debemos venir acá preparados para escuchar y oír de Dios más, dice la palabra de Dios, más que ofrecer el sacrificio de los necios. Un cristiano necesita presentarse ante de Dios con humildad, reconociendo su deidad y santidad. Venimos acá para buscar la guía de Dios y escuchar de su palabra, que es verdad. La alternativa es suponer que uno puede venir a la iglesia con cualquier actitud y pensar que dar de su tiempo o incluso dar sus diezmos y ofrendas es un sustituto que puede comprar la aceptación de Dios. Y no es así. No es así. ¿Qué es el sacrificio de los necios? Es cualquier sacrificio que hacemos con la actitud de que no le importa a Dios qué o cómo le damos, ya sea nuestro tiempo, nuestro talento o nuestro dinero. Sí importa a Dios nuestros sacrificios, sí importa a Dios nuestras ofrendas. Si estamos ofrendiendo nuestro tiempo, por ejemplo, para enseñar en la escuela dominical o hacer una cosa acá en la iglesia, o aún a enseñar a los niños o lo que sea. Estamos dando nuestro tiempo a Dios, no es para impresionar a otros. No es para que otros puedan decir qué buena persona es ese. Si estamos dando nuestros talentos, no es para impresionar a otros. Cuando cantamos especiales, cuando estamos cantando juntos, es para adorar a nuestro Señor. Es para adorar a nuestro Dios. Yo recuerdo bien un hermano pastor ahí en Argentina, que cuando yo conocí a él en el principio, en el 1997, era la primera vez que fui a Argentina para conocer el país, él era un miembro del grupo de jóvenes en su iglesia. Y después, a unos años, Dios llamó a él como para ser el pastor de su iglesia. Y cuando estamos ahí ayudándoles, compartiendo tiempo con ellos y todo eso, él me dijo que cuando él era joven, parte de ese grupo de jóvenes, el pastor misionero de la iglesia, ellos tenían un cuarteto de muchachos cantando ahí en la iglesia, y cantaron bien, pero re bien. Pero llegaron a un momento que alguno de los jóvenes, de los 4 jóvenes, estaba cantando. Llegó a un momento
él me dijo que había dos que llegaron a un momento en su vida cuando estaba cantando más para ser escuchado, para impresionar a otros, que para adorar al Señor. Y cuando algunos de los miembros estaban dando cuenta de eso, el pastor estaba dando cuenta de eso, él quitó ese cuarteto. Porque si no pueden cantar acá para adorar al Señor, no vas a cantar. ¿Sí? Y debe ser así. Debe ser. No estoy diciendo que nosotros tenemos un problema con eso o cualquier otra cosa. Pero la palabra de Dios está enseñándonos que no debemos venir acá sí, para tiempo social o para escuchar la palabra. No venimos acá para impresionar a otros o cualquier otra cosa así. Venimos acá para glorificar a nuestro Señor, para edificar el uno a otro y para edificar la iglesia. El sacrificio de los necios. Vamos a Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Vamos a ver un buen ejemplo acá. Dios hablando a su gente por medio de Isaías de esa misma cosa. Acá en Isaías capítulo 1. Unas páginas más adelante de Eclesiastés 5. Isaías 1, vamos a empezar leyendo en verso 11. Dice Jehová, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién te manda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliques la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended y hacer el bien, buscad el juicio, restituid el agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Mira, venid luego después de arreglar las cosas y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, y porque la boca de Jehová lo ha dicho. Entonces vemos acá que ellos estaban siguiendo con todas sus ofrendas, todos sus holocaustos ahí en el templo en Jerusalén, sacrificando animales todas las semanas, haciendo sus asambleas y fiestas solemnes, porque ellos tenían muchos durante el año. Muchas fiestas solemnes, muchas asambleas, muchos días sábados en sus días. Pero Dios está diciendo que Él estaba harto, estaba cansado de todo eso, porque estaban haciendo todas esas cosas religiosas en la iglesia, en el templo. Mientras tanto, ellos en su corazón estaban malos. Fuera del templo ellos estaban haciendo todo mal.
y estamos llegando al templo para sacrificar sus holocaustos, como si esto puede comprar la aceptación de Dios. Y no es así. Lamentablemente teníamos muchos amigos ahí en Argentina, muchos amigos católicos, ¿sí? Muchos conocidos que tenían ese mismo tipo de pensamiento, que ellos pueden ir a la misa por el sábado a la noche o domingo y hacer sus confesiones y salgan de ahí y lunes a sábado están haciendo todo lo que querían hacer, tomando todo, teniendo relaciones afuera del matrimonio, como todo está bueno, porque van a la misa, hacen sus confesiones, trataron de comprar la aceptación de Dios. Y no es así. En Hechos 5, en Hechos capítulo 5, en Hechos capítulo 5, vemos acá un ejemplo en el Nuevo Testamento, capítulo 5, verso 1. Capítulo 5, verso 1. Esto es en el tiempo del Nuevo Testamento, en el tiempo de la iglesia cristiana, acá en Jerusalén. Dice, en verso 1, pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Entonces vemos acá que Ananías y Safira, su esposa, tenían esa heredad, esa propiedad, vendieron eso y trajeron un parte de esa plata, ese dinero a los apóstoles para entregar a la iglesia, para la obra del evangelio. Pero ellos dijeron que ellos vendieron la propiedad por tal monto y estaba diciendo que estaba dando todo cuando ellos realmente estaban quedando con un parte de eso, mintiendo. Y Pedro dijo con el apoyo, bajo el Espíritu Santo, dijo que ellos, si vendida no estaba en tu poder, entonces mira, si eso es una ofrenda voluntaria. Una ofrenda voluntaria. Si estaba en tu poder de tomar todo y quedarse con todo, o dar lo que quieres a la iglesia. Pero no tienes que mentir diciendo que hemos vendido esa propiedad por $100,000 y estamos dando $100,000 cuando ellos estaban quedándose con más, con un parte. No. Y nosotros a veces somos culpables de no hacer así, pero a veces somos culpables de tener esa misma actitud, queriendo venir a la iglesia diciendo que vamos a dar algo, vamos a ofrecer nuestro tiempo, a eso todo el tiempo que tengo. Mira, pastor, mira, yo puedo venir a ayudarte por 1 hora porque eso todo el tiempo que tengo. Pero realmente estamos pensando, no, después de eso tengo que ir al supermercado, tengo que ir a hacer tal y cosa y tal, otra cosa. Cuando realmente pueden hacer esto otro día, capaz. No estoy echando la culpa a nadie, pero a veces tenemos esta actitud que podemos decir una cosa y hacemos otra cosa. Cuando es algo para la iglesia, cuando es algo para el Señor.
Eso es el sacrificio de los necios, porque el necio en Proverbios dice, un necio es quien que dice su corazón que no hay Dios, que Dios no importa. Vamos a Juan 4, Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Juan capítulo 4 y verso 23. Capítulo 4, verso 23. Dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre de tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Debemos estar honestos con el Señor. Cuando venimos acá para hacer cualquier cosa por Él, cuando estamos ofreciendo cualquier cosa, debemos estar honestos y no ofrecer las ofrendas de los necios, pensando que Dios va a aceptar cualquier cosa de nosotros. No es así. No es así. Es mejor que prestamos atención a la palabra de Dios que hacer ofrendas necias. Nadie puede comprar el favor de Dios. Ni nadie puede sobornar a Dios para que mire hacia otro lado cuando estamos haciendo algo malo, como ellos estaban haciendo en Isaías. Pensando que ellos pueden pasar toda la semana haciendo lo malo. Y él dijo 2 veces por lo menos en Isaías, en el capítulo 1, que ellos estaban haciendo lo malo. Mientras tanto ellos estaban dando sus ofrendas, dando sus holocaustos, pensando que esto va a comprar el agradecimiento de Dios. Y no es así. En Proverbios 21, que dice Salomón, en Proverbios 21 de Proverbios y verso 27 dice esto. El sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. Con maldad en nuestro corazón. Él dijo, guarda tu pie, la vanidad de no temer a Dios, no tener esa reverencia hacia Dios cuando estamos en la casa de Dios, cuando estamos haciendo cosas por Dios. Más allá de eso, en versos 2 y 6 de Eclesiastés, verso 5, vemos que debemos guardar la boca también. Verso 2 al 6 dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas sus palabras. Y él sigue hablando de eso, pero vemos acá primeramente la vanidad de muchas palabras. La vanidad de muchas palabras. No se apresure a hablar, especialmente en la iglesia. No, por supuesto, eso no se refiere a cuando nos saludamos, vemos cómo les va a todos cuando estamos juntos. No está enseñando sobre eso. O cuando compartimos lo que Dios está haciendo en nuestra vida, o algo así. Como el hermano Edwin dijo esta mañana en la escuela dominical, que él es una persona que habla mucho. Él dijo, sus palabras, no mis palabras, pero él habla mucho. Y no está enseñando contra eso. Que dice Salomón, que cuando se apresure a proferir palabras delante de Dios, ¿sí? Salomón está escribiendo aquí sobre aquellos que se presentan a la iglesia y comienzan a hablar para tratar de impresionar a otros con su gran conocimiento o supuesta percepción de las cosas que pertenecen a Dios. Como él dijo ahí en capítulo 3, todo tiene su tiempo, ¿no? Hay un tiempo para enseñar. Hay un tiempo para predicar.
Hay un tiempo para evangelizar. Hay un tiempo para edificar con nuestras palabras. Hay un tiempo para dar consuelo a otros con la palabra de Dios. Pero todo eso debe ser para edificar a otros y para glorificar a nuestro Señor, no para impresionar a otros. Con nuestro gran conocimiento de las cosas de Dios. Su actitud no es la de querer ser una bendición para los demás, lo que Salomón está describiendo acá. Su actitud no es la de querer ser una bendición para los demás, sino la de querer llamar la atención sobre sí mismo. Y hay personas así. Hay maestros así en algunas iglesias. Hay aún predicadores así. Que piensan o muestran una actitud de que como ellos son el regalo de Dios para todo lo demás. Y no es así. La Biblia dice claramente que un necio se da a conocer por lo que habla. Habla las cosas de las que realmente no sabe nada, o habla de cosas que no debería discutir con los demás. Vamos a Segunda de Pedro, rápidamente, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Pero hubo, en verso 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hablando de esos falsos maestros, esos falsos profetas que hablan para llamar la atención a ellos y para destruir a otros con herejías destructores y que aún nieguen al Señor. Unas páginas antes de eso, ahí en 1 de Timoteo 1, 1 de Timoteo 1, verso 4. 1 de Timoteo 1, verso 4 dice esto. Ni prestan atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos y se apartaron a vana palabrería. Hermanos, hay gente así, lamentablemente hoy día, todavía, que entran en las iglesias y debemos, como dice acá en Eclesiastés, guarda nuestros pies. Y debemos guardarnos uno a otro, que no seamos convencidos por ellos, que no dejamos lugar a ellos de corromper la iglesia, que distraernos o llevar a otros afuera con su palabrería. Dice en verso 13, aquí en Eclesiastés, así como mucho trabajo cansará a alguien, dice en verso 3, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Entonces, en otras palabras, así como mucho trabajo cansará a alguien, ¿no? Cuando trabajamos mucho, llegamos al fin del día y queremos descansarnos, ¿no? Queremos acostarnos en la cama, poner nuestra cabeza ahí sobre la almohada
y dormir, ¿no? Pero está comparando Salomón esto con las muchas palabras de voz del necio. Dice otra vez, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Entonces, como nosotros cansamos de trabajar, las muchas palabras del necio puede cansar el otro también. ¿Quién quiere estar pasando mucho tiempo escuchando de alguien, hablando y hablando y hablando de algo que ellos no saben nada? ¿No? Es cansancio eso, ¿no? Y dice así como en el Nuevo Testamento los falsos maestros se describen de esta manera también. Ahí en 2 de Pedro, como hemos leído en capítulo 2, verso 1 a 3. Y volviendo a este mismo capítulo 2 de 2 de Pedro, ahora en verso 17, Pedro siguió escribiendo eso. 2 de Pedro 2, ahora en verso 17, dice, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habiendo huido de los que viven en error. Lamentablemente otra vez hay personas así que quieren entrar a las iglesias y quieren tratar de seducir a otros con sus muchas palabras, y a los que no conocen bien la palabra de Dios, esto suena bien, esto está lindo. ¿Por qué el pastor no dice tal cosa? Porque es un error. Es un error. Dice la palabra de Dios que muchas veces lo que ellos enseñan, lo que ellos dicen son errores. No están en concordancia con la palabra de Dios. Debemos guardar nuestro pie, debemos guardar nuestra boca. Y vemos otra vez en Eclesiastés la vanidad de las falsas promesas. La vanidad de las falsas promesas. Dice en verso 4, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Ahora aquí Salomón nos advierte que también tengamos cuidado con lo que prometemos hacer, especialmente si lo hacemos una promesa a Dios. Cuando hacemos una promesa a Dios. Ahora, estaba pensando, recordando un momento en mi vida, voy a ser honesto con ustedes, que cuando estuve en Alemania, en el ejército, pasaba unos años en rebeldía contra Dios por varias circunstancias, pero estaba en rebeldía contra Dios, echando la culpa a Dios por algunas cosas que fueron malas en mi vida. Pero llegó al momento cuando estaba a punto de salir a Alemania, volver a Argentina, volver a los Estados Unidos, perdón. Volver a los Estados Unidos, estaba a punto estaba pensando, y el Espíritu Santo estaba obrando fuertemente en mi vida, en mi corazón, diciéndome que estaba muy mal yo. Y sí, de verdad, yo estaba muy mal en ese tiempo. Y quiero decir que antes de eso, y todavía a mí me gusta volar. A mí me gusta volar en los aviones. Y antes de eso, a mí me gustaba mucho volar en los aviones y viajar en los aviones. Yo hice muchos viajes en avión desde la niñez, ¿sí? Pero yo recuerdo bien, en ese día, cuando estaba en el aeropuerto, ahí en Frankfurt, Germany, en Alemania, esperando el avión, Dios estaba hablándome, tú estás mal, hijo, tú estás mal. Y yo tenía un temor fuerte de subir ese avión. Yo pensaba que no voy a llegar a los Estados Unidos. Dios va a castigarme
y algo va a pasar. Estaba, pero temblando. Y yo hice una promesa a Dios. Dios, ayúdame a llegar a los Estados Unidos sin problema, con vida. Y voy a buscar una iglesia. Voy a buscar una iglesia. Voy a arreglar mi vida contigo. Y cuando yo llegué a los Estados Unidos, con vida, gracias a Dios, el avión no cayó en el océano, no cayó en el mar. Gracias a Dios por eso. Yo llegué con vida, y cuando yo llegué a la casa de mi mamá y con mi hermana, volví a hacer lo malo. Volví a emborracharme, volví a hacer lo malo. Y yo, después de unas semanas de vacación, ahí en la casa de mi mamá con mi hermana, yo venía acá a El Paso. Y Dios estaba diciendo, tú hiciste una promesa, tú hiciste una promesa. Y cuando yo llegué acá, yo dije, sí, Señor, tengo que buscar una iglesia. Entonces venía acá a Hillcrest, la única iglesia acá que yo visité. Pero estoy contándoles eso porque fue una experiencia en mi vida cuando yo hice una promesa y por un rato no cumplí la promesa. Con Dios, aún. Y a veces somos culpables de hacer esto, ¿no? Cuando todo va mal y oramos, Dios, ayúdame con eso. Dios, yo necesito eso. Cuando Dios provee eso, seguimos haciendo lo que estamos haciendo antes. Y eso está mal, hermanos. Si hacemos una promesa con Dios, debemos cumplirlo. La palabra de Dios dice esto. Acá Salomón está amonestándonos de eso, enseñando que debemos cumplir. Y dijo aún en verso 5, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Sería mejor no hacer la promesa. Nos advierte que también tengamos cuidado con lo que prometemos a Dios. Aquí el predicador Salomón está advirtiendo contra la demora en hacer lo prometido y contra la evasión para cumplir lo prometido. Por ejemplo, ahí en el ejército es famoso. Cuando los soldados van a la guerra, dice las promesas de Dios de trinchera, dice. Promesas de trinchera. Cuando están ahí en la trinchera, enfrentando al enemigo y los soldados incrédulos, orden, Dios, ayúdame para salir acá con vida. Aún los incrédulos muchas veces dicen eso, cuando están enfrentando algo así. Y cuando salgan con vida, vuelven a hacer la misma cosa que antes. ¿No? Las promesas de trinchera. Otro ejemplo de esto son las promesas emocionales hechas para tratar de obtener la respuesta de Dios a la oración y luego no cumplirlos. En Proverbios 20, unas páginas antes de Eclesiastes, Proverbios capítulo 20, Proverbios 20, verso 25. Dice esto, lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración, promesa a Dios. Y después de hacerlo, reflexionar. Entonces, está diciendo Salomón acá que es un lazo, es una trampa de hacer un voto apresuradamente y una promesa de consagración a Dios en el momento, por causa de las emociones y después reflexionar. Yo no debo hacer esto. No debería hacer esto. Esto fue malo. Y Salomón dice que es mejor mantener la boca cerrada en lugar de hacer promesas vacías a Dios, como Ananías y Zafira, que hicieron una promesa, que ellos van a vender esa propiedad y dar a ese monto a la iglesia. Pero ellos quedaron con un parte mintiendo que ellos estaban dando todo.
en el versículo 7, en nuestro texto, verso 7, continúa con el pensamiento de verso 3. Verso 3 dice, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Aquí en verso 7, él continúa con esa misma idea. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú, teme a Dios. Aquí nos está enseñando que en el exceso de soñar abundan las palabras vanas y las promesas. Este proverbio simplemente nos dice que el necio busca presentarse ante Dios con grandes votos y promesas y ante los demás. Yo voy a hacer tal cosa, pero no cumplen. Por ejemplo, alguien que sueña con ganar la lotería. Piensan para sí mismo y hacen promesas a Dios tales como, Señor, seguro a que me gustaría ganar ese premio de lotería de $35 millones. Y si me ayudas a ganarlo, Señor, voy a dar la mitad a la iglesia. Señor, le daré a las misiones. Pero no es así. No es así. Yo recuerdo escuchando a un amigo mío de esta iglesia antes, años atrás, que dijo que fue llamado de Dios para ser misionero. Pero que antes tenía que trabajar para ir al seminario. Entonces ellos empezaron a trabajar. Consiguió un trabajo en un banco y subió para ser no solamente el manager de un banco, pero el manager de varias sucursales. ¿Sí? Y estaba ganando bastante. Después de unos años yo hablé con él otra vez y él me dijo, bueno, me parece que Dios me dio todo eso para que yo pueda hacer una ayuda a otros misioneros. En vez de ir, yo estoy dando para que otros puedan ir. Ah, bueno, está bien, sí, eso es verdad. Pero ¿qué hay de este llamamiento? ¿Esto fue una mentira o fue la verdad? Y ahora todavía está en el lado de negocios. Está en el lado de negocios. No sé si está sirviendo a Dios, no sé. Pero en Salmo 66. En Salmo 66. Salmo 66. Salmo 66, verso 13. Dice así. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios, y habló mi boca cuando estaba angustiado. Entonces aquí David está diciendo, lo que yo dije, voy a hacer. Lo que prometí, voy a hacer. En la casa de Dios. Y esto debe ser nuestra conducta, nuestra actitud también. Mejor que no hacemos promesas a Dios que hacerlo y no cumplirlo. Yo recuerdo en el seminario, cuando fui al seminario, había varios hombres ahí que dijeron que fueron llamados a ser pastor, fueron llamados a ser misionero y cosas así. Y después del seminario, entraron en un negocio, entraron en un trabajo y nunca entraron en el ministerio. Pero hicieron esos votos. Voy a ser pastor. Tengo el llamado de ser pastor. Tengo el llamado de ir a ser misionero. Hicieron votos ante sus iglesias. Pero ahora no están en el ministerio. Nunca entraron en el ministerio. Por una razón u otra. Estaba temiendo
las consecuencias. Estaba temiendo el mundo más que a Dios. Estaba temiendo más salir de su casa, salir de su zona de confort, más que temer a Dios. Y hermanos, debemos tener ese temor reverente. Él es más que la palabra aquí, el significado de un temor reverente. Dice, teme a Dios. Es un temor reverente. Es más que un simple temor. Es la actitud de que con que una persona reconoce el poder y la condición de la persona a la que se reverencia y se le rinde el debido respeto. Eso debe ser nuestra actitud hacia nuestro Señor. No es de temerlo como un monstruo. No, es tener una reverencia para quien es nuestro Dios y el poder y el lugar que Él tiene. Como Salomón dijo, Él es en el cielo y nosotros acá en el mundo. Entonces, hermanos, para concluir, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Primeramente, debemos asegurarnos que estamos viniendo a la iglesia para escuchar y alabar a Dios en vez de decir y hacer cosas para que nosotros mismos seamos alabados y honrados. Estamos acá para escuchar la palabra de Dios y honrar a Él. No tratar de impresionar a otros o llamar la atención a nosotros mismos. Segundo, debemos cuidar nuestra conducta y nuestra lengua, nuestra boca cuando estamos reunidos para adorar a nuestro Dios. Número 3, debemos hacer promesas o votos a Dios. Perdón. No debemos hacer promesas o votos a Dios a la ligera o en respuesta a un momento emocional. Debemos tomar, como Salomón dijo, debemos tomar tiempo para reflexionar. Si Dios está guiándonos a hacer una promesa, debemos hacer todo lo posible para cumplirlo. 4, hay que recordar que Dios siempre cumple sus promesas. Dios siempre cumple sus promesas. Porque Dios está en el cielo y nosotros aquí en la tierra bajo el sol, como Salomón dijo varias veces. Él está ahí y nosotros estamos bajo el sol. Entonces debemos guardar nuestro pie. Debemos cuidar nuestro pie, debemos cuidar nuestra conducta y nuestro habla, más que nada cuando estamos en la iglesia de Dios, cuando estamos en su casa, cuando estamos realmente todo el tiempo, porque sabemos que estamos en su presencia todo el tiempo, ¿no? Nosotros cristianos tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Él está con nosotros todo el tiempo. Entonces debemos guardar lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo, no solamente cuando estamos acá, pero cuando estamos afuera también. Que no seamos como los necios que dicen en su corazón que no hay Dios, que no importa Dios. Eso es lo que estamos viendo acá en Eclesiastés, el punto de perspectiva de una persona mirando a la existencia acá en el mundo sin Dios. Pero no podemos escapar a Dios. Él es el Creador, todopoderoso. Él ve todo. Él sabe de todo. Entonces debemos cuidar lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo. Hermanos, vamos a inclinar las cabezas y vamos a cerrar los ojos para orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por mostrarnos esos principios, cómo debemos portarnos, Señor, en tu presencia, cómo debemos conducirnos cuando estamos todos juntos acá en la iglesia, y cómo debemos hablar, Señor. Ayúdenos de guardar nuestra boca, ayúdenos de no hablar como un necio, Señor, o hacer promesas vanas. Ayúdenos, Señor, de aprender de tu palabra, Señor, para que podamos servirte mejor cada día más y que podamos ser testigos
más eficaces, Señor, más útiles en tus manos, Señor. Ayúdenos, porque hay mucha verdad, hay muchos principios acá en tu palabra para que podamos aprender más de ti, que podemos poner en práctica en nuestra vida, Señor. Pero somos gente débil, Señor, somos capaces de hacer la tontería, somos capaces de mostrarnos como un necio, Señor. Necesitamos tu ayuda y necesitamos tu poder, tu gracia en nuestra vida, Señor. La guía del Espíritu Santo. Necesitamos la obra de tu palabra en nuestros corazones, Señor. Ayúdenos. Y ahora, con todos los ojos cerrados, con las cabezas inclinadas, solamente quiero preguntarles. Estoy mirando, creo que todos nosotros somos cristianos. Y quiero pedir solamente eso. Si puedes decir conmigo, pastor, yo necesito la ayuda de Dios en este asunto en mi vida. Necesito aprender más cómo cuidar mi pie, cómo guardar mi pie, cómo guardar mi boca. Y voy a orar contigo. Sé que aún yo tengo problemas con eso. Voy a orar contigo. Solamente tienes que levantar la mano. Gracias por eso, gracias por esto, gracias por esto. Sé que Dios ve nuestros corazones. Gracias por este hermano, gracias por todo esto. Dios ve nuestros corazones y Él quiere ayudarnos. Él quiere que nosotros crezcamos en su gracia, crezcamos en nuestra fe, para que podamos ser más parecido a la imagen de Cristo y su Hijo unigénito. Para que otros puedan ver Cristo en nosotros, pero si estamos portándonos como un necio, como un tonto, va a ser muy difícil de ganarles a Cristo. Padre Celestial, tú viste las manos. Tú sabes, tú conoces nuestro corazón, Señor. Tú sabes lo que necesitamos. Y quiero pedir ahora por cada uno que levantaron su mano, Señor. Ayúdenos de aprender más de ti, más de tu palabra, Señor. Ayúdanos de guardar nuestro pie, guardar nuestra conducta ante de ti, ante de los demás. Y guardar nuestra boca para que podamos hablar más la verdad, que podemos hablar para edificar a otros, no para llamar la atención a nosotros mismos, y para que podamos compartir el Evangelio con los incrédulos. Ayúdenos, Señor. En el nombre de Jesucristo que estamos orando. Amén. Hermano, con los anuncios.